Hermanos del Centro Cristiano Betel, un saludo. Estamos aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios para esta semana, para que podamos tener un alimento el fin de semana, el domingo, juntamente con nuestras familias, cada uno en su casa, llevar a cabo nuestro devocional. Antes de comenzar con la palabra, quiero dar algunos avisos, así como cuando estamos en la iglesia hay avisos, pues hoy quiero comenzar con algunos avisos. Es la manera que tenemos ahorita de comunicarnos. Yo te pido que tú la valores, la atiendas a este video. Cada que lo hacemos con mucho gusto y con un deseo de comunicarnos contigo. Es lo que tenemos en este tiempo para comunicarnos y aprovechémoslo tanto para vernos, utilicemos el teléfono para comunicarnos entre hermanos. Ahí está el WhatsApp, ahí está el teléfono para hacer una llamada entre hermanos. Yo creo que hoy es el tiempo de ocupar estos medios para comunicarnos, porque aunque no nos podemos ver entre semana o ni el fin de semana, a veces no coincidimos o no nos podemos ver, creo que no debe romperse la comunicación, sino que podemos llamarnos unos a otros, saludarnos y hacernos cercanos por medio de una llamada telefónica. Está funcionando, está sirviendo. Pareciera que no, una llamada telefónica no hace mucho, pero está sirviendo en este tiempo. Se siente uno más cerca de los hermanos. Yo te pido que lo practiquemos. Y como es el medio que tenemos ahorita, pues yo quiero darte unos avisos en este día. Así como cuando estamos en la iglesia, hoy quiero empezar con los avisos y después pasaremos a la palabra de Dios. El primer aviso que quiero darte es, muchos ya se enteraron por las redes sociales, que nuestra hermana Verónica Ramos, que tenía tiempo padeciendo de algunas enfermedades, en esta semana pasada, específicamente el día martes, partió con el Señor. Después de algunos años de estar padeciendo varias enfermedades y últimamente estuvo por 3 semanas internada, con muchas complicaciones, se agravaron las cosas. No murió de COVID, quiero aclarar, no fue COVID, aunque estuvo en un hospital COVID, nunca se contagió, sino que fueron otras las causas del fallecimiento de nuestra hermana Vero. Hoy creemos que está con el Señor, hoy creemos que está descansando, así lo compartimos, así lo predicamos en el velorio, en el entierro, y es nuestra fe y nuestra esperanza. Y nos alentamos con las palabras que dice Tesalonicenses, que nos alentemos con esas palabras de esperanza, de que hay una vida eterna, que un día sonará la trompeta y nos levantaremos para estar siempre con el Señor, que hoy Vero duerme, como dijo el Señor de Lázaro, duerme. Así hoy estamos creyendo esa palabra y yo quiero avisarte oficialmente desde aquí que así ha sido. Vero ya ha partido con el Señor y pues yo te pido que sigamos orando por la familia Ramos Rosales. Era la menor de las hermanas. El Señor ha confortado los corazones de la familia, los fue preparando con este proceso, pero no deja de ser un vacío que está dejando nuestra hermana Vero. Y oremos por la familia Ramos Rosales, que el Señor siga haciendo la obra de consolación y que el Señor le siga fortaleciendo en este tiempo a todos sus hermanos, a toda la familia. Agradecemos de parte de mi esposa y toda la familia Ramos, agradecemos todas las muestras de amor, de afecto que hoy por las redes sociales se han manifestado, han sido bastantes. Y bueno, lástima que no hemos podido estar en contacto como antes, estar presentes para acompañar en el dolor a las familias, pero se ha mostrado las expresiones de afecto a través de las redes sociales, del teléfono, que es lo que tenemos ahorita disponible. Y pues agradecemos a toda la iglesia que siempre ha estado presente para hacer ese abrazo, esas palabras, esa consolación que el Señor usa a veces nuestras manos, nuestros brazos, nuestra voz para traer consolación, aunque la mayor consuelo viene de parte de Dios, de su palabra y de su presencia, pues siempre las expresiones de amor y de afecto de los hermanos siempre son válidas y son muy buenas, que también animan mucho. Entonces yo hoy te aviso esto, hermano, formalmente, así sucedieron las cosas. Nuestra hermana Vero ya no estará con nosotros, está en la presencia de Dios. Entonces quiero también, hermano, pasando a otras cosas, yo sé que ya cambiamos de mes, estamos ya en agosto. El semáforo en el Estado de México sigue está en anaranjado y ya habría posibilidades de reunirnos quizá con poca gente, pero aún no tomamos la decisión de reunirnos porque ese semáforo cambia, de repente está en naranja, de repente te cambian a rojo, ya no te puedes reunir y no queremos estar con esa incertidumbre.
Tendremos que trabajar en cómo nos reuniremos, tendremos que entrar en mucha disciplina, en mucha educación, en mucha limpieza para podernos reunir. Pero por ahorita, hermanos, seguimos así como estamos en este momento. No nos reuniremos todavía. Yo sé que hay iglesias hermanas que ya están abriendo sus puertas. Ellas lo están haciendo así, han determinado así. Nosotros, hermanos, seguimos trabajando como estamos ahorita. Quiero decirte que no corremos ninguna prisa. Al principio lo que más esperábamos era que se abrieran las puertas. Pensamos 2, 3 semanas y queremos regresar, pero hoy hemos entendido, hermano, y lo hemos predicado, que este tiempo que estamos así tiene propósitos específicos de parte de Dios. Dios está trabajando con su iglesia, Dios está cambiando las cosas en su iglesia, Dios está exhortando a su iglesia con todo esto, Dios está corrigiendo muchas cosas en la iglesia con todo esto y todavía no terminamos, es la verdad de las cosas. Nos faltan muchas cosas a cada uno de nosotros y como iglesia de corregir, nos faltan muchas cosas. No me malinterpretes en que todo estaba mal, pero este tiempo que el Señor nos ha dado así es para hacernos una iglesia más gloriosa, más ordenada, muchas cosas, hermano, con una mayor devoción, como estudiamos el libro de Malaquías y otras palabras que el Señor ha traído a nosotros. No, hoy puedo decirte de verdad con mucha tranquilidad que no corramos, que no es nuestro mayor deseo ahorita, sí, en verdad, que no me lo malinterpretes, pero no es lo que más nos urge regresar. Lo que más nos urge es cumplir con los propósitos que Dios tiene en este tiempo para nosotros como iglesia, que sepamos discernir estos tiempos, entender los tiempos y hacer lo que Dios quiere que hagamos ahorita que estamos así sin poder asistir a la iglesia. Dios tiene muchos propósitos, no estamos urgidos, es como si dijéramos lo que nos da vida es la iglesia y nos urge regresar por oxígeno. No es así, hermano. Tenemos que entender ahora que Dios echó abajo muchas cosas, aún el templismo, aún la dependencia del templo, la dependencia de una reunión o de eso era muy bueno, pero Dios lo ha cambiado y hoy tenemos que saber que nuestra vida es Cristo. Y a lo mejor no estoy en la iglesia físicamente, a lo mejor no me reúno con los hermanos, a lo mejor no estoy no siendo parte de un tiempo de alabanza y adoración, así estamos ahorita, pero el Señor tiene un propósito, que lo busquemos a Él, ya lo dijimos varias veces, nos quitó todo para quedarnos solo con Él, hermano. Es la verdad lo que está pasando y hoy tenemos que aprender a adorar y alabar a Dios de una manera íntima, personal, en espíritu y en verdad. Hoy tenemos que volcarnos sobre la palabra de Dios, hoy tenemos que orar a Dios, tener devocionales, buscar a Dios. No podemos decir el oxígeno para mí, el oxígeno espiritual es la iglesia o el templo. Estaríamos mal o teníamos antes un mal concepto. Vivimos tiempos maravillosos en este lugar, pero hoy Dios nos ha llevado a otra cosa y quién sabe si regresemos a lo mismo algún día. Hoy Dios nos está queriendo hacer entender otras cosas y no lo veas así, hermano, como que mi oxígeno, mi vida es la iglesia o el templo. Eso Dios lo ha cambiado. Hoy tenemos que decir, mi vida es Cristo. Mi oxígeno es su presencia, yo vivo por Él y si a Él lo tengo no me falta nada y buscaré una plenitud, buscaré estar pleno, estar con gozo y alegría en este tiempo aún, hermano, aunque no nos estamos reuniendo, no nos puede ganar la melancolía ni la tristeza. Tenemos que estar seguros de que Él es la vida. Jesucristo es la vida, su Espíritu Santo es su presencia en nosotros y podemos alabarle y adorarle a Él en espíritu y en verdad, ahí en nuestra casa, en nuestra intimidad, orar a Dios y tantas cosas que podemos hacer. Entonces, hermano, te digo todo esto porque algunos hermanos han preguntado ¿cuándo regresamos? Algunas iglesias ya abrieron y cosas así. Hoy quiero comunicarte desde este púlpito, nosotros seguimos como estamos. Seguimos como estamos, queremos entender los planes y los tiempos de Dios. Queremos quizá cuando ya nos acerquemos un poco más al semáforo verde, quizá ya veamos cómo le vamos a hacer. Ahorita podemos, si abrimos, nos pueden decir en 8 días, ahora cierren porque ya cambió el semáforo y no queremos estar con esa incertidumbre. Entonces, hermano, te confirmo, seguimos como estamos. Con este medio que tenemos únicamente y por eso te pido que lo valores, que abraces lo que estamos haciendo, no por nosotros, sino porque es lo que tenemos ahorita para comunicarnos, para acercarnos a ti, para dar un aviso como lo estamos haciendo ahorita. Abraza esto que estamos haciendo, no porque sea un esfuerzo nuestro y tengamos que
que ver recompensado nuestro esfuerzo. No es por eso, es porque es lo que tenemos ahorita, es la manera de acercarnos a ti a través de un bosquejo escrito, a través de un video como lo estamos grabando ahorita. Es la manera que tenemos, y yo te pido entonces que lo tomes con seriedad, que abraces esta herramienta que estamos teniendo y este trabajo que estamos haciendo, tú lo valores y tú lo abraces, y que te sirva de alimento, que te sirva de comunicación con nosotros como lo estamos haciendo ahora. Yo quiero decirte que el día de antier y ayer se me fueron esos 2 días casi en preparar este bosquejo. No es ninguna queja, lo hago con mucho gusto, con mucho amor, me encanta hacerlo, pero me gustaría que tú lo aprovecharas. No porque me cueste trabajo, no porque me lleve tiempo, te repito, lo hago con mucho gusto y me encanta. Yo soy el que más aprendo al estudiar, pero me gustaría que este esfuerzo de estar aquí grabando, este esfuerzo de preparar el mensaje, esto tú lo abrazaras, tú lo valoraras y lo tomaras como un alimento para tu vida, para ti, dedicaras el tiempo el domingo y antes del domingo a estudiar el bosquejo, para que todo esto, hermano, es lo que está sirviendo de alimento y es una palabra de verdad que se está buscando en las rodillas y que estamos buscando una dirección, una secuencia, un propósito que Dios tiene en este tiempo para nosotros como iglesia, hermano. Entonces te digo desde aquí, seguimos como estamos, hermano. Dios tiene propósitos, planes, y de Él son los tiempos. Él nos dirá cuándo regresaremos y cómo lo haremos. Lo que sí estoy seguro es que va a ser de una manera muy diferente a lo que veníamos acostumbrados, pero Dios es soberano, Dios conoce el porqué de las cosas, a dónde nos quiere llevar con todo esto. Él tiene propósitos altos y específicos en lo que estamos viviendo, hermano. Entonces, ten paz. Cuando se llegue el tiempo de reunirnos, te avisaremos, como ahorita te estoy diciendo, te avisaremos de la misma manera y ya pondremos la manera de reunirnos y qué día lo haremos. Por ahorita seguimos de la misma manera, hermano. También seguimos con nuestra miércoles de oración y ayuno. Ya grábatelo, ya establécelo. Cada miércoles es día de ayuno y oración. No te pido que ayunes cada miércoles, puedes hacerlo si gustas, pero ahí está abierto para que si nos reunimos 10 si coincidimos 10 o 20 en un miércoles de ayuno, pues ayunaremos, otros tantos orando, pero que nos quede como un día fijo para que quien quiera unirse al ayuno, a la oración los días miércoles, lo seguiremos haciendo, seguiremos mandando la lista de peticiones, de motivos de oración, para que estemos orando todos por lo mismo. Eso es lo que tenemos el día de hoy, hermano. Entonces, ahí están los avisos, hermano, y pues de verdad que deseamos, hermano, que esto sirva para comunicarnos, sirva para estar un poquito cercanos, que es lo que tenemos, y deseamos que la iglesia esté bien, esté aprovechando este tiempo. Ha sido difícil. Si alguien nos está reuniendo, no teniendo su devocional, yo te animo desde aquí, hermano, que empieces a tener devocional, que empieces con tus tiempos de búsqueda, que no te deslices más, que no te descuides más. Dios tiene propósitos. Pon tu atención, pon tu disposición en buscar a Dios en este tiempo, hermano. Son los avisos que hoy tengo, hermano, y me gustaría que pasáramos a la palabra de Dios en esta hora. Y voy a orar como cuando nos reunimos en la iglesia. Vamos a orar, hermano. Padre, aquí estamos para compartir una palabra con tu iglesia, Señor, y te pedimos que seas tú en esta palabra, que seas tú en este mensaje, que seas tú, Señor, edificando a tu iglesia y hablando a tu iglesia. Usa tu palabra, Señor, tu palabra ya es bendita, pero Señor, que sea recibida por los corazones, que sea recibida por mis hermanos, hermanas, jóvenes, niños, que sea recibida tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo, que sea una bendición para ellos, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, quita cualquier palabra mía y que solamente prevalezca tu palabra en esta hora, Señor. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesucristo, mi Dios. Amén. El título de esta enseñanza hoy, hermanos, se llama Jesús nos advirtió y equipó para este tiempo. Y todo comienza en el capítulo 13. Hoy vamos a ver enseñanza en 4 capítulos o 5, desde el 13 hasta el 17. No me voy a tardar mucho, pero voy a estar saltando en varios versículos de esos capítulos. Y todo empieza en el capítulo 13, versículo 1, cuando dice Jesús, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, dice la palabra de Dios, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Señor está consciente, dice, sabiendo Jesús que ya había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre. Jesús estaba a punto de dejar esta tierra. Jesús estaba a punto de dejar a sus discípulos en esta tierra solos.
solos en el sentido que Él ya no iba a estar en persona con ellos, como caminó 3 años con ellos. Y Jesús prepara a sus discípulos. Jesús les avisa que ya se va. Y esas últimas horas del capítulo 13 al capítulo 17, no son muchas semanas, ni días, ni años, son horas, quizá días nada más. Es poco tiempo, es breve el tiempo que el Señor hace todo esto antes de irse. Y yo estoy seguro que el Señor preparó a sus discípulos porque Él ya se iba. Dice ese versículo que Él había amado a los suyos, a los discípulos, y los amó hasta el fin. Y como los amó hasta el fin, no los quería dejar desamparados. Él había sido su ayuda, Él había sido el que los guardaba siempre. Dice Juan 17:12, cuando Él hace la oración por sus discípulos, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, dice Jesús, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Sí? Entonces Jesús dice: yo cuando estaba aquí, yo los guardaba en tu nombre. Y ciertamente Jesús caminó con ellos y los guardó y los aconsejó y los exhortó y los guió. Pero ahora que Jesús está por irse, a Jesús le entra, no digo que un temor ni una preocupación como de hombre. Él sabía todo lo que iba a pasar, pero pone en su corazón prepararlos para cuando Él se vaya. Prepararlos para cuando Él se vaya. ¿Sí? Fueron 3 años que pasaron juntos y los discípulos se sentían seguros con Él. Y Él estaba guardándolos, o sea, con todo lo que él hacía cerca de ellos. Tuvo una preocupación, una ocupación por ellos, los discipuló y todo lo que hizo con ellos. Pero hoy llegaba el momento de la partida y Jesús dice ahí del capítulo 13, sabiendo Jesús, Él ya sabía que había llegado su hora para que pasase de este mundo al Padre. Él ya se iba y entonces empieza en el capítulo 13 en adelante. Voy a tocar algunas cosas que Él hizo con ellos. Lo primero que hizo, hermano, en Juan capítulo 13, versículo 4 y 5, que les da una lección de humildad. Voy a llevarte en algunas cosas que les enseñó brevemente, lo vamos a ver. Les da una lección de humildad porque dice que Él se quita la túnica, se pone la toalla, lava los pies de todos sus discípulos y les dice: yo soy el maestro, yo soy el Señor y miren lo que estoy haciendo. Estoy lavando los pies de todos ustedes y yo los pido que entre ustedes así hagan también. El maestro se va, hermano, y mira, está a punto de irse. Yo creo que estas son cosas importantes que Él antes de irse les dejó bien claras. Y entonces el Señor Jesús, léelo, hermano, léelo ahí en esos versículos de Juan 13, 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Él lavó los pies de todos y antes de irse nos dio una lección de humildad, porque Él más adelante dice: ustedes me llaman Señor y Maestro, y está bien que lo digan porque lo soy. Y si yo soy siendo el Señor y Maestro hecho con ustedes, ustedes cuánto más tienen que hacerlo entre ustedes. Y este es un llamado, hermano, a mantenernos en humildad y a mantenernos en servicio delante de Dios. El quitarse la túnica y ponerse una toalla es servir a los demás, es amar a los demás, es humillarse, no enaltecerse, sino mantenerse en humildad, en sencillez, y que Dios nos ayude a poder hacerlo. Eso fue lo que el Señor les enseñó. En primer lugar, ahí en la cena se paró y hizo lo que te acabo de narrar y lo que la palabra de Dios dice. Él les sirvió, hermano, Él les sirvió. Y tú y yo estamos hoy llamados a servir a los demás. Sirve a tu familia, sirve a los hermanos, sirvamos. Eso fue lo que el Señor nos dejó y lo hizo en una humildad, porque normalmente ¿quién es el que lava los pies sino el de menor categoría? Pero el Señor dijo: yo estoy aquí como el Maestro y como el Señor, y sin embargo ejemplo les he dado, les dijo ahí. Y esta es una de las muchas enseñanzas que el Señor dejó para la vida diaria de los discípulos, de los apóstoles, antes de irse. Y yo en el primer punto que pongo en el bosquejo llego a una conclusión: que el Señor nos ayude a mantenernos sensibles a la humildad y al servicio. Sigamos haciendo esto, hermano. Si ya lo hemos hecho, qué bueno, sigámoslo haciendo. Si no lo hemos hecho,
Si quizá algo se ha subido a nosotros, nos hemos ensoberbecido, cosas han pasado en nuestro corazón, hemos perdido la sensibilidad, el servicio y la humildad, hoy el Señor nos lo dice, se lo dijo a sus discípulos y nos lo está diciendo a nosotros hoy, que nos mantengamos en una humildad y en un servicio. Otra cosa que el Señor les enseña es a amarse unos a otros. En capítulo 13, versículo 34 y 35, son cosas que el Señor les enseñó antes de irse brevemente, con ejemplos se los dio y se los enseñó y se los dijo. En Juan 13, 34 les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El Señor ya se iba y es como alguien que ya se va y te encarga lo último que quiere encargarte, y aparte de la humildad y el servicio que enseñó, Él quería que nos amáramos unos a otros. Fueron palabras de Él, como yo os he amado, dice, yo los he amado, y del Señor nos ha amado a nosotros, y desde que recibamos ese amor, llenémonos de ese amor para amarnos unos a otros también, como la palabra nos enseña. Eso es, hermano, es un sello del cristiano, porque el Señor le dijo, en esto les van a conocer. La gente de afuera que los vea, si en algo puede conocerlos, si ustedes llevan un sello invisible que se puede notar de afuera, es que la gente vea que ustedes se aman. Y entonces el Señor les dijo, les doy un mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hoy, hermano, es un llamado. Ahí están las cosas que el Señor dejó, y dejó esto, hermano. Ama a tu hermano, amémonos entre nosotros. De verdad, es tiempo de que rectifiquemos muchas cosas. ¿Para qué quisiéramos una iglesia para congregarnos si no nos amamos? ¿Para qué queremos regresar a una congregación y ya reunirnos todos si no nos amamos, si no nos procuramos, si murmuramos, si nos criticamos? ¿De qué nos sirve? ¿Para qué queremos una iglesia? ¿Para qué queremos una reunión? Dios quiere que arreglemos muchas cosas. Y aquí está el llamado hoy que el Señor aquí en estos cuatro capítulos incluyó antes de irse, y les dijo, ámense para que la gente vea que ustedes son mis discípulos. En eso conocerán, no en que sepan mucho, no en que tengan grande iglesia, no en que, ámense unos a otros y la gente conocerá que yo vivo en ustedes. Hoy es un llamado, hermano, para amarnos. Hazle una llamada a algún hermano, a alguna hermana, y no solamente a los con los que te llevas bien. Hay mucha gente en la iglesia. Llámale, pregúntale cómo estás, muestra tu amor, que el Señor nos haga sensibles y que podamos cumplir, aparte de la humildad y el servicio que el Señor les dijo, que podamos también atender a lo que Él les dijo al último. Ámense como yo os he amado. El Señor nos ha amado, llenémonos de ese amor y podamos ser también amorosos, expresiones de amor sincero con los demás hermanos, hermano. Ese fue un segundo enseñanza que el Señor les deja. Y después, hermano, en Juan 14:6, el Señor les deja claro que no hay muchos caminos. Fíjate cómo está yéndose el Señor y les habla de la humildad, del servicio, del amor, y les deja claro que no hay muchos caminos. Cuando le preguntan, pues dinos, no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabemos el camino? Él les dijo el conocidísimo versículo que tú y yo conocemos de memoria. Les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, les dijo el Señor. Entonces Él les dijo que le siguieran a Él y tendrían una casa, porque al principio dice, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo, yo voy a preparar un lugar para que donde yo estoy ustedes también estén, tengan una casa. Y el Señor les dice, no pierdan el camino y tendrán una casa segura, para que allá donde yo voy a estar tendrán un lugar ustedes también. Les dice, no hay muchos caminos, yo soy nada más el camino. Y en este tiempo, hermano, de tanta incertidumbre, tú tienes que estar muy claro de que Cristo es el camino. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha, no tomes otra filosofía, otro pensamiento, no busques otra cosa. ¿Qué buscamos? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, no hay más que buscar. Cristo es la verdad y Cristo es la vida. La vida ahí en el original es la palabra Zoe, y Zoe significa la vida como la que Dios tiene. Eso significa la vida, y tú y yo tenemos esa vida, hermano. Entonces también les deja claro el Señor que no hay muchos caminos, que no hay nada que buscar, que tenemos lo necesario, tenemos lo único, que es el camino, Jesús, la verdad y la vida. También el Señor les dejó claro, como diciendo, yo ya no voy a estar, pero no busques otro camino.
Yo soy el camino. No hay otra verdad, no hay otra, no le busques en ningún lado, no hay otra verdad, no hay otra manera de llegar al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y si a mí me buscas, si estás conmigo, tendrás esa vida abundante, esa vida Zoe, tendrás esa vida. También el Señor se los dejó. El Señor, yo creo, pensando que pudieran desviarse y buscar otra forma, otras cosas, Jesús les dijo, ni busquen porque no hay nada más. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo concluyo que no perdamos el camino, que sigamos la verdad y tengamos su vida. Es otra cosa que el Señor les enseñó, hermano. Son 3 cosas que llevamos, que Dios, que Jesús les dijo antes de irse. Después en el capítulo 15, versículo 1 al 5, el Señor les habla de permanecer en Él. Y hoy es una palabra muy para este tiempo, hermano. Permanezcamos en el Señor, permanezcamos en su palabra, permanezcamos en la búsqueda de Dios, permanezcamos cercanos a Dios, demos tiempo a Dios, permanezcamos en las cosas de Dios. Hoy es muy fácil, hermano, emplear el tiempo en muchas cosas, descuidarnos, desviarnos. Y el Señor les dijo, ¿saben qué? Permanezcan en la vid. Yo soy la vid, ustedes son unos pámpanos, son unas ramas que están en mí. Y si ustedes no están en la vid, si ustedes no están en la planta, injertados en esa planta, morirán. No podrán llevar fruto, al contrario, morirán. Y luego los agarran y se secan y después van al fuego, es lo que dice aquí el Señor. Pero que Dios nos libre de eso. Dios quiere que permanezcamos. Y lo que el Señor les dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si tú vas a cualquier árbol frutal, hermano, y le arrancas una rama grande, esa rama no va a dar fruto, esa rama se va a secar. No permaneció en donde fluye la vida, entonces la rama se va a secar. Es lo que el Señor está diciendo. Los pámpanos, la uva, si tú arrancas una rama, esa se va a secar, no va a tener vida. Y lo que estaba diciendo el Señor, ustedes también, si no permanecen en mí, si no permanecen en mi palabra, si no permanecen en buscarme, ustedes es como si se cortaran de mí y ustedes se van a secar y ustedes no tendrán vida. Y hoy son tiempos peligrosos, hermano, en que si no nos disponemos, si no procuramos las cosas espirituales, aunque no esté alguien atrás de nosotros, aunque no haya una congregación para venir a recibir, depende de cada uno de nosotros, pero es importante que tú y yo permanezcamos en la vid, permanezcamos en la palabra, permanezcamos en el Señor. Yo sé que es un tiempo muy difícil para algunos, hermano, que no estamos acostumbrados a esto, a buscar quizá, a responsabilizarnos de nuestra vida espiritual y buscamos que alguien más nos enseñe, nos predique, y eso estaba funcionando bien, pero hoy las cosas son diferentes y está en ti y en mí el permanecer en Cristo. Separados de Él, dice la Biblia, nada podremos hacer. Hermanos, son palabras de verdad para este tiempo. Todas estas palabras que el Señor les dijo a sus discípulos antes de irse, lo hizo porque iban a quedarse solos, sin la guía que tenían en Él. Y hoy tú y yo estamos así, hermano, sin la guía que teníamos con la iglesia, sin la provisión de la iglesia. Estamos como si estuviéramos solos. Ahorita vamos a ver que no estamos solos, pero estamos viviendo las mismas circunstancias de aquellos discípulos. El Señor se iba a su guía, se iba el que les enseñaba, el que los exhortaba, el que les ponía paz entre ellos, y tenían que estar ahora ellos solos. Y el Señor les enseña todas esas cosas y le dice, ¿saben qué? Permanezcan en mí. Si alguien no permanece en mí, se secará, dice la palabra de Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. Por más que te esfuerces, nada podremos hacer si somos separados, si nos separamos de Dios. Dice, asegúrate de que tú estés en mí, yo en ti, que estemos llenos de Dios, hermano. Esa fue otra enseñanza que el Señor les dejó. Y vamos a brincar a la siguiente. Bueno, ese mismo versículo habla de limpiarse, de llevar fruto, permanecer en Él y llevar fruto. Y dice que si tú te limpias, vas a llevar más fruto. Si yo me limpio, si nos limpiamos, llevaremos más fruto, les dijo el Señor. Esto habla
de verdad, de permanecer en Dios, pero de buscar una santidad, de buscar un apartamiento de las cosas del mundo, apartarse de lo que no edifica, apartarse de lo que no es Dios, apartarse de lo que no es la doctrina de Dios, decir no a todo lo que la Biblia dice que no. Limpiémonos y llevaremos un mejor fruto en este tiempo. El Señor se habló de permanecer en la vid, si no, no vamos a poder hacer nada, nos morimos sin Cristo, pero también les habló de que si permanecemos en Él, pero que nos limpiemos cada día, que busquemos la santificación, que busquemos guardar la palabra de Dios, que no hagamos lo que a Dios no le agrada, que nos limpiemos y será un mayor fruto el que llevemos, hermano. Vivimos tiempos que requieren diligencia y esfuerzo para permanecer en Dios, vivir en santidad y dar un buen fruto. Es mi conclusión de ese punto. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Todas estas cosas, hermano, que acabamos de ver son cosas que el Señor les dejó antes de irse para la vida diaria, para la vida práctica. Dios quería asegurarse, Jesús quería asegurarse de que ellos siguieran el camino, siguieran humildad, siguieran llevando fruto, permanecieran en Él, se amaran. Todo eso habla de la vida diaria de todo cristiano, ¿sí? Yo le puse aquí, hermano, todas esas palabras que Jesús vertió sobre sus discípulos durante sus últimas horas en la tierra son instrucciones y enseñanza útil para nuestro diario caminar. Es lo que debe vivir y reflejar cualquiera que se dice cristiano. Esto son consejos, son palabra que el Señor les enseñó para que lo vivieran cada día sus discípulos. Y tú y yo somos discípulos de Jesús, somos sus discípulos. Él nos enseña, Él es nuestro maestro. Y el Señor les dijo en Juan 13:17, les dijo el Señor, después de enseñarle todas estas cosas, les dijo: si sabéis estas cosas, todo lo que vimos, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces todo esto que leímos, hermano, instrucciones del Señor, hay que practicarlo. Ya lo sabemos, hoy lo estamos recordando, pero el Señor les dijo: mira, si sabes todas estas cosas y las haces, bienaventurado serás. Si queremos ser bienaventurados, felices, tener bienestar y estar bien con el Señor, pues hagamos todo esto que acabamos de decir. Y les dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí yo quiero hacer un punto y aparte, hermano. Estas son cosas que el Señor les dijo para la vida diaria, para que permanecieran, para que fueran buenos discípulos, buenos cristianos, y que tú y yo podamos practicarlas. Es el llamado de este momento, de esta enseñanza, para que tú y yo lo hagamos. Pero quiero dar un salto, hermano, a una palabra que me llamó la atención, porque es una palabra que se equipara mucho con lo que estamos viviendo en este tiempo. Y comienza en Juan 16. Estamos viendo del capítulo 3 al 17. Ahorita ya vamos avanzando, pero quiero hacer como un cambio, no de tema, pero sí es un punto diferente. El Señor les habló de tiempos difíciles. El Señor les habló, después de darle todas esas instrucciones, les habló de que el mundo los aborrecería por causa de su nombre. Les habló que serían perseguidos. Y hoy, hermano, estamos viviendo esas cosas. Hoy todo lo que se está legislando, todo lo que se está aprobando es contrario a lo que tú y yo creemos. Y de alguna manera nos sentimos a veces señalados, nos descalifican, nos llaman intolerantes, tantas cosas porque vamos en contracorriente de lo que el mundo está haciendo en este tiempo. Y a veces somos perseguidos, señalados y muchas cosas. Y no importa, porque el Señor ya lo había dicho que iba a suceder. Pero el Señor, después de decirles todo eso, que iban a ser aborrecidos por causa de su nombre, que si a Él lo habían aborrecido, ¿qué esperábamos nosotros como discípulos de Él? Que también va a pasar lo mismo, hermano, por predicar la verdad, por hablar con la verdad, por decir lo que la Biblia dice, por hablar en contra de lo que la Biblia no permite. Todo eso nos trae problemas y la gente nos aborrece. No nos lo dice, pero de alguna manera nos rechaza y nos hace a un lado. Y no importa, porque tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Tenemos que agradar a Dios. Pablo dijo: si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y tú y yo tenemos que tratar de agradar a Dios, aunque nos metamos a veces en situaciones como las que ya te he comentado. El Señor no los engañó. El Señor les dijo: miren, esta es la instrucción, pero quiero pasar a un tema diferente. Quiero decirles que el mundo los aborrecerá, y quiero decirles que en el mundo tendrán problemas, que en el mundo habrá dificultades, que en el mundo habrá oposición. Y les puso un ejemplo radical en el capítulo 16, versículo 1, y les dice: esas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas,
Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. O sea, el Señor les dice, va a haber tiempos difíciles, va a haber tiempos difíciles. Busca a Dios, ama a los demás, a tus hermanos, mantente en humildad, en servicio, en dar un buen fruto, en permanecer en Dios. Todo eso hazlo como hijo de Dios, como cristiano, como discípulo. Pero quiero decirte que no todo queda ahí, que habrá tiempos difíciles. Inclusive a los judíos que se habían convertido los expulsarán de la sinagoga, dice la palabra. Y te digo esto, dice el versículo 4, os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Entonces el Señor, hermano, estos tiempos que estamos viviendo encajan en este capítulo, encajan en estos versículos. Son tiempos difíciles y ahí dice que los expulsarían de la sinagoga. Expulsar de la sinagoga, hermano, te lo puse ahí en el bosquejo, la palabra griega en el original, de ahí viene excomulgado. Excomulgado significa separado, lejos, fuera de la congregación o asamblea de personas. Es lo que tú y yo estamos viviendo el día de hoy. Suena fuerte la palabra expulsado, lo ocupamos mucho cuando nos expulsan del salón, cuando nos expulsan de algún lugar y es por un mal comportamiento. Pero la palabra expulsar en sí significa ponerme lejos o sacarme de algún lugar. Y hoy, hermano, estamos como que expulsados o nos quitaron la iglesia o nos sacaron de la iglesia. Pero el Señor les dijo en el versículo 1, estas cosas he hablado para que no tengáis tropiezo. Y ahí quiero enfocarme ahí, hermano. Haz de cuenta que hoy nos sacaron de la iglesia por las circunstancias que quieran, ¿sí? Yo sé que no es por una persecución, porque aún no hay una así tal cual una persecución como la conocemos, pero por las circunstancias que hoy estamos viviendo, nos sacaron de la iglesia, nos expulsaron, si quieres llamarlo, de la iglesia, o Dios nos puso en disciplina y nos quitó la iglesia, si lo queremos ver así. Pero ¿sabes qué dice el versículo 1? Que esto no sea un tropiezo para ti y para mí. El Señor les dijo, los expulsarán de la iglesia, pero que no sea un tropiezo esto, para tú sigue adelante. Cuando pones un tropiezo delante de alguien se cae. Y el Señor les dijo, cuando te expulsen de la iglesia, cuando te quiten la iglesia, en este entonces era la sinagoga de judíos, porque estaba hablando a ellos, les dijo, cuando te expulsen de la sinagoga, que eso no sea un tropiezo para ti. Literalmente el versículo 1 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y dice, y cuando pase, acuérdate que ya te lo había dicho. Es lo que el Señor estaba diciendo a sus discípulos. Y hoy, hermano, literalmente, hermano, suena raro decirlo, pero estamos expulsados fuera de la iglesia. Nos sacaron de la iglesia por las circunstancias que tú gustes, sanitarias, de gobierno, de lo que quieras, de la pandemia. Estamos fuera de la iglesia, estamos fuera del edificio y aún fuera de la comunión de hermanos, que eso es excomulgar. Hoy estamos fuera, pero que esto no sea un tropiezo para ti, que esto no sea un desánimo para ti, que esto no sea un retroceso para ti. Por eso hablamos lo demás, para que nos estemos permaneciendo en Dios, hermano. Y estos versículos, hermano, me puse a estudiarlos y hablan de las mismas circunstancias que tú y yo estamos viviendo el día de hoy. Yo sé que ellos eran judíos, yo sé que ellos estaban en la sinagoga y de ahí los iban a expulsar por causa del nombre de Jesús, pero tú y yo hoy estamos viviendo otras circunstancias, pero muy parecidas en el sentido de que estamos fuera de la iglesia, pero que esto no sea un tropiezo para ti y para mí. Y quiero leerte un parrafito de lo que mandé en el bosquejo. En realidad estamos lejos, separados de la congregación, como excomulgados, haz de cuenta. Pero lo importante es resaltar lo que el Señor les dijo. No tengan tropiezo en esto, que no te afecte lo que estaba diciendo el Señor. Que la situación que estamos viviendo no ponga delante de ti tropiezo, hermano. Entrampar, tropiezo significa entrampar en el original, que no sea como una trampa de la que ya no puedes salir y te sientes atado y sin salida, que no sea eso el que no estamos congregando. Dios no quiere que haya un tropiezo ni que estés como en una trampa en esto. Dios quiere que seamos libres y que busquemos su palabra, su presencia, y aunque no estemos en la sinagoga o en el templo en este tiempo, tengamos libertad en Cristo, que vivamos en alabanza, que vivamos en gozo, hermano, en este tiempo. Es verdad, Dios no quiere que estés entrampado, significa la palabra tropiezo en el original. Entrampar significa en el original
eso. No permitas que lo que enfrentamos te haga caer o enfriarte. No te sientas como sin salida, atrapado o tentado a dejar al Señor e ir tras una vida mundana. Que no sea eso el pensamiento en este tiempo, mucho menos apostatar. Nos advirtió esto para no tropezar, hermano. Esto que les anticipó a los discípulos antes de irse, lo estamos viviendo tú y yo, hermano. Y esto que les escribió a ellos, lo escribió para nosotros también, porque el Señor dijo en el capítulo 17, te ruego por estos discípulos, pero también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y hoy tú y yo conocemos por el evangelio que vino desde allá, desde ellos, conocemos por eso al Señor. Entonces, hermano, lo que estamos viviendo de alguna manera, el Señor dice en el versículo 4 del capítulo 16, yo ya se los había dicho, acuérdense de que ya os lo había dicho. El Señor es sabio y en su palabra están todas las cosas, hermano. Y de alguna manera el Señor ya había dicho que esto iba a pasar. No puso el tiempo, puede pasar hoy, puede volver a pasar o no puede volver a pasar nunca. Pero lo que está pasando, el Señor se los anticipó a sus discípulos. Pero quiero hacer mucho énfasis en lo que el Señor les dijo. Les anticipo para que no tengáis tropiezo. No tengas tropiezo con esto que está pasando. No esperes con ansiedad que abran una iglesia para yo tener vida. No esperes con ansiedad que abran la iglesia para yo levantarme. No esperes con desesperación la iglesia como si fuera el oxígeno para mí. Eso sería un tropiezo y ya no puedes levantarte porque no hay iglesia, porque me expulsaron de la sinagoga o del templo. Que no haya tropiezo en este tiempo por lo que estamos viviendo. Tú tienes que decir, mi vida no depende del templo, mi vida no depende de la iglesia, mi vida no depende de los hermanos, los amamos, queremos verlo, pero mi vida depende de ti, Señor. No va a haber tropiezo en esto, no me voy a desanimar por esto, no me voy a caer en una trampa por esto, sino que yo voy a estar libre, en gozo, en alabanza, en la palabra. Y el Señor nos está enseñando que con Él lo tenemos todo. Con Él lo tenemos todo, hermano. Amo este lugar, ¿cómo que no? Tenemos más de 35 años en este lugar. Amo a los hermanos, claro que sí. Algunos tenemos el mismo tiempo de conocernos desde que esta iglesia se fundó. Claro que nos amamos, claro que queremos reunirnos, pero Dios tiene propósitos perfectos. Ya lo leímos. Oh, cuán insondables, oh profundidad de la sabiduría de Dios. Oh profundidad de la sabiduría, cuán insondables son tus juicios. Señor, tú eres grande, inescrutables tus caminos, Señor, tú eres grande. Dios tiene propósitos ese tiempo, pero esto que el Señor les anticipó, lo estamos viviendo nosotros. Estamos sin iglesia, estamos sin templo, sin edificio, sin comunión de hermanos. Y yo le puse ahí algo, hermano. Quiero leértelo. Jesús ya había contemplado esto. Desde entonces su palabra nos advierte de tiempos peligrosos como los que vivimos. Podremos estar expulsados del templo, pero no de la comunión con nuestro Dios. Eso es lo que nos va a mantener con vida. Eso es lo que va a hacer que no tropecemos en este tiempo porque no tenemos un templo donde reunirnos. Eso, la comunión con Dios, nadie nos puede expulsar de ahí. Tú puedes orar, leer la palabra, buscar a Dios, ayunar, adorar, tener un devocional, y nadie nos puede expulsar, excomulgar de la presencia de Dios. Tú y yo tenemos acceso, como la palabra de Dios dice. Y el Señor nos dijo, yo ya te lo dije desde antes para que cuando llegue te acuerdes que ya te lo había dicho, pero te lo dije, como dice el capítulo 16, versículo 1, estas cosas te he hablado para que no tengáis tropiezo. No tropieces en este tiempo, hermano. Levántate en el nombre de Jesús. No te sientas con soledad, con desánimo, con depresión, con tristeza, con melancolía. Levántate, que no sea tropiezo lo que estamos viviendo, sino que en verdad tú te levantes con libertad y con gozo. No des lugar a la depresión, no des lugar al desánimo, al vacío, a la soledad. Son pensamientos, dardos del enemigo que llegan con todo lo que estamos viviendo. Está afectando mucho. Pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que pararnos en la verdad, en Cristo, en su palabra, en su presencia. Y ahorita vamos a hacer algo muy importante que es glorioso y maravilloso. Pero así, hermano, quiero pasar a lo último. Y quiero leerte 4 versículos, hermano, seguidos que puse ahí en el bosquejo. Los voy a leer así de corrido. ¿Cómo están? Por último, en las últimas horas de Jesús con sus discípulos les hace una preciosa promesa, gloriosa promesa. Estaba por irse y no los quería dejar desamparados ni solos. Y te invito a leer estos versículos. Juan 14, 16, 18 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Yo ya me voy, pero yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, les dice, porque mora con vosotros, mora en ti, mora en mí, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Jesús sentía que al irse Él era como dejar los huérfanos, sin un padre. ¿Sabes lo que significa un huérfano? Sin protección, sin cuidado, sin nada de esto. Tú entiendes bien la palabra orfandad, pero el Señor dice, no los voy a dejar huérfanos. Me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros en otra forma. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Empieza a decirles, yo me voy, pero no crean que los voy a dejar solos. Enviaré a un Consolador, no quedarán huérfanos. Enviaré a otro de la misma calidad, de la misma esencia que yo. Ya no en carne, pero en espíritu estará con ustedes. Juan 16:7 les dice, pero yo os digo la verdad, porque se habían entristecido los discípulos de que Él ya se iba, y les dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque ellos no querían que se fuera. ¿Quién quería que se fuera Jesús? Nadie. Era maravilloso caminar con Él, pero les dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, ¿sabes qué? Jesús se fue, pero envió al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Juan 16:12-13 les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Se trata esa promesa que les hizo del Espíritu Santo. Jesús se va, les da instrucciones para la vida diaria. Les dice cómo quiere que vivan, cómo quieren que se comporten, con amor, permaneciendo en Él, llevando fruto, limpiándose y todo lo que vimos al principio. Les dice todo eso. Después les habla de tiempos peligrosos, que aún los expulsarían de la congregación o de la sinagoga, y les dice que eso, que no sea un tropiezo para ellos eso. Pero al último, hermano, como ese padre preocupado porque va a dejar a su hijo solo y no quiere hacerlo, les habla de la promesa del Espíritu Santo y les dice, yo ya me voy, pero yo mismo voy a rogar al Padre para que en cuanto yo me vaya, el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Él los guiará, Él los consolará, Él los ayudará, Él les hablará de mí, Él les redarguirá, Él hará tantas cosas, el Espíritu Santo de Dios. Y hoy, hermano, para no tropezar, para no caer, para no enfriarnos, para no sufrir pérdida espiritual, necesitamos tú y yo hacer real a la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, como todo lo que dice aquí. Quiero llevarte, hermano, casi para terminar, a la definición o la palabra consolador viene del griego parakletos. Y te puse ahí en el bosquejo la definición completa que el diccionario Strong da. Parakletos o consolador, el Espíritu Santo, literalmente uno llamado al lado de uno. Él siempre está al lado de uno, hermano. Hoy siéntelo al lado de ti, al Espíritu Santo de Dios. Dice aquí la definición del Parakletos, de consolador, en el diccionario Strong, llamado al lado de uno, en ayuda de uno. Escucha, alguien con la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. Él es capaz y se adapta para prestarte ayuda, para prestarme ayuda. Se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal. ¿Requieres asistencia? ¿Un asistente legal? ¿Un problema? Él está ahí al lado tuyo, llamado al lado de uno, llamado al lado mío, uno que está en ayuda de uno mismo, ¿sí? Se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor. Todo eso es el Espíritu Santo, un defensor, un abogado. De ahí generalmente el que aboga por la causa de otro, un intercesor. Dice la Biblia en Romanos que Él intercede por nosotros, un abogado. En un sentido más amplio significa uno que socorre, que consuela. ¿Sabes? Jesús se fue y dijo, no los dejo huérfanos. Envío al Parakletos, envío al Consolador, envío al Espíritu Santo para que esté al lado tuyo en este tiempo de pandemia,
para que esté al lado tuyo, para socorrerte, para ayudarte, para levantarte, para defenderte, para abogar por ti, para interceder por ti, para socorrerte a ti. El Espíritu Santo, hermano, tú y yo hoy tenemos que decirle: Padre, lléname de tu Espíritu Santo, que pueda yo creer en la promesa del Espíritu Santo y que hoy tú estás cerca de mí. Te fuiste, pero no dejaste a tus discípulos solos, ni a nosotros en este tiempo. Hoy tenemos al Espíritu Santo, que cuando Jesús se fue y del día de Pentecostés descendió, y hoy está con todos los creyentes, con todos los hijos de Dios, con todos los cristianos. Quiero leerte la conclusión de este devocional, de este bosquejo, hermano. Jesús se aseguró de que estuviéramos bien. Jesús se aseguró de que estuviéramos bien. Antes de irse nos enseñó cómo vivir y a comportarnos como sus discípulos. La primera enseñanza que hoy vimos. No nos engañó. Nos advirtió que enfrentaríamos tiempos difíciles como los presentes. Pero nos preparó y equipó para no tropezar en estos días, hermano. Sigamos viviendo como Jesús dice, sigamos viviendo con toda la enseñanza que conocemos, sigamos viviendo como el Señor les dijo que vivieran, ya lo vimos al principio. No tropecemos con lo que estamos viviendo, levantémonos en el nombre del Señor, animémonos en el Señor, fortalezcámonos en el Señor y no tropecemos en este tiempo, hermano. No tropecemos en este tiempo con lo que estamos viviendo. En su gran amor y preocupación nos envió a su precioso Espíritu Santo. No nos dejó huérfanos. Otra muestra es la oración que hizo por nosotros en el capítulo 17. La oración más larga de Jesús en la Biblia fue por sus discípulos y nos alcanza hasta hoy, hermano. Rogó al Padre para que fuéramos uno, que nos guardara del mal y por un lugar donde Él está. Todo está dispuesto para seguir adelante y terminar la carrera. ¿Cuánto nos ama Dios? Cierro con esa frase, este bosquejo. ¿Cuánto nos ama Dios? Hermano, mi deseo en este día, al compartir esta palabra, es que cobres ánimo del Señor. Es que te levantes en el nombre de Jesús. Es que vivamos, por más difícil que sea, que vivamos como el Señor nos dijo que viviéramos, hermano. Que viviéramos como el Señor nos dijo que viviéramos, y ya lo vimos. En una humildad, en un servicio, en un amor, permaneciendo en Él, dando fruto, hermano. Y todo lo que vimos en el camino, en la verdad y en la vida que es Él. Y aún en tiempos difíciles que estamos viviendo en este tiempo, no tropecemos, hermano. Tenemos al precioso, maravilloso Espíritu Santo de Dios. Ahí está cerca de ti, aquí está al lado mío. Es uno llamado al lado de mí. Uno llamado al lado de uno, en ayuda de uno. Alguien con la capacidad de prestar ayuda. ¿Sí? Es como un asistente legal, es un defensor, es un abogado. Hoy está ahí junto de ti. Ten comunión con Él, dile, agradece por el Espíritu Santo que está en tu vida, agradecele por el Espíritu Santo que está en vosotros y con vosotros, como dice aquí. Agradece a Dios por el Espíritu Santo, agradece a Jesús por haber rogado al Padre que lo enviara, por no dejarnos huérfanos. Y mi anhelo en este día, hermano, mi oración, el propósito de esta enseñanza, que sigamos dando testimonio de que somos cristianos, sigamos viviendo como Dios dijo, no tropecemos en este tiempo tan difícil, levantémonos. Si ha entrado el desánimo, la situación difícil, levántate con esta palabra, levántate por su Espíritu Santo en este día, hazlo real, está cerca de ti, hazlo real. Y no dejes que esto traiga un tropiezo a tu vida cristiana, ni una pérdida, ni un desánimo, nada de ello. Toma la palabra de Dios que hoy compartimos y clama a Dios por su Espíritu Santo en tu vida y tú podrás salir adelante de este tiempo difícil. ¿Cuándo será? El Señor lo sabe, pero mientras dure esto, podremos estar en vida, podemos estar en gozo, podemos estar en alabanza y en fe, porque hoy tenemos que echar fe, porque no vemos nada, no nos acercamos a nadie, es por fe todo lo que estamos haciendo. Tanta oración nos está llevando a fe en este tiempo, tanta lectura de la palabra nos está llevando a fe en el día de hoy. Pero hermano, ahí está la palabra para que tú te levantes. Es mi mayor deseo y anhelo que esta iglesia se mantenga en el Señor, que esta iglesia no sufra pérdida, que esta iglesia no tenga tropiezo. Quiero orar por ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos y clamemos a Dios. Dios conoce tu estado, tu corazón, tu situación. Dios conoce si estamos en vida, en victoria, en gozo, o si hemos claudicado, menguado, nos ha afectado lo que estamos viviendo, pero poderoso es Dios
y su Espíritu Santo está con nosotros, al lado tuyo y al lado mío en este momento. Padre, levantamos nuestras vidas delante de ti. Las vidas del Centro Cristiano Arrebatamiento, cada integrante, cada congregante, desde el más pequeño de edad hasta el mayor, Padre. Levantamos nuestras vidas delante de ti. Ayúdanos a dar testimonio y a vivir como tú quieres que vivamos. Tú instruiste a tus discípulos antes de irse y que eso lo podamos vivir nosotros, Señor. Permítenos estar en humildad, en servicio de unos para con otros, en amor de unos para con otros. No permitas que perdamos el camino, no permitas que dejemos la verdad, no permitas que nos salgamos de tu vida, Señor. Permítenos dar fruto, permanecer, limpiarnos en ti, Señor amado. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos difíciles a que no haya tropiezo en nuestras vidas. Y si lo ha habido, levántanos en esta hora en el nombre de Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo que enviaste, Señor. Considerando que nos quedábamos, Señor, en esta tierra, considerando que tus discípulos se quedaban en esta tierra y que tú te ibas y no los querías dejar sin padre o huérfano, Señor, enviaste y rogaste porque fuera enviado al Padre, que fuera enviado el Espíritu Santo, el cual está hoy con nosotros. Vivimos la dispensación, el tiempo del Espíritu Santo y de la gracia, y queremos, Padre Santo, pedirte que ese precioso y glorioso Espíritu Santo, que eres tú mismo, Dios, esté al lado de cada uno de los de la iglesia, esté junto de cada uno de los de la iglesia, socorra, ayude, defienda, Señor, a cada uno de nosotros. Nos guardes tú, Padre, en el hueco de tu mano, y tu Espíritu Santo dentro de nosotros y en nosotros en esta hora, Señor. Guarda tu iglesia en este tiempo, Señor. Levanta a tus hijos, a tus hijas en estos tiempos, Señor. Que no haya pérdida, que no haya tropiezo, Señor. Guárdanos en tu nombre, Señor. Mientras estemos viviendo esta situación, Señor, permítenos, Señor, alimentarnos a través de este bosquejo, alimentarnos a través de este video, Señor, recibir tu palabra y abrazarla, Señor amado. Tú eres la vida, Señor, tú eres todo para nosotros, Señor. Te damos muchas gracias. Te damos gracias por este tiempo de devocional. Te damos gracias por este tiempo de comunión, Señor, que nos llena y nos bendice, Señor. Queremos estar en fe, creyendo tu palabra, Señor, y creyendo que tú eres suficiente para nosotros. Te damos toda la gloria y la alabanza y ponemos en tus manos a tu iglesia, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo te damos tantas gracias. Amén. Dios te bendiga, hermano, en esta semana que empezará. Ten tu devocional. Que Dios te guarde en tu entrada, en tu salida, en el trabajo, a donde vayas, tu familia. Es el deseo de esta iglesia, que tú estés bien con toda tu familia. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo, primeramente Dios.